Hola jóvenes, estaremos abordando ahora nuestra materia de sociología. Es una materia que es muy ligada a lo que es la antropología, ¿vale? Pero bueno, la sociología prácticamente es una ciencia reciente, aunque su objeto de estudio sí es un poco antiguo. La palabra sociología aparece por primera vez en 1873, la primera vez que se utiliza la palabra, que se crea como tal, 1873, en el título de una obra, es decir, de un libro, de Herbert Spencer. Este libro se llamaba The Study of Sociology, el estudio de la psicología. Es cuando se empieza a utilizar la palabra en sí. Este libro trataba acerca de diferentes temas relacionados con lo que era la sociedad en esa época, obviamente. La primera cátedra universitaria de sociología se establece en Estados Unidos, como siempre. Casi la mayoría de las cosas suceden en Estados Unidos. En el año de 1876, en Francia en el año de 1889 y en Inglaterra en 1907. Se empieza de manera paulatina a estudiar lo que es la sociedad en sí, ¿vale? Ustedes estarán llevando también otra materia llamada antropología. Para evitar confusiones entre ambas materias, debemos decir que la antropología estudia las sociedades primitivas o consideradas primitivas, ¿sale? Las sociedades rezagadas o marginadas, mientras que la sociología va a estudiar aquellas sociedades con un desarrollo un poco más relevante, ¿vale? Por ejemplo, las comunidades rurales sería estudiada por la antropología, mientras que las sociedades urbanas, que es donde ya se encuentran situaciones de transporte, servicios, etcétera, sería estudiado por la sociología, ¿vale? Em, Retomando lo que mencionábamos acerca de la historia, un poquito de historia de la sociología, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando la sociología es considerada como una de las principales disciplinas humanas. Nosotros ya llevamos un curso de historia universal y estuvimos hablando de cómo las guerras, tanto primera como segunda, generaron un cambio en la cosmovisión de las personas. Entonces, al momento de llevarse esta Segunda Guerra Mundial, las personas tenían un concepto diferente de cómo se estaba enfocando la sociedad en sí. Y a través de ello se establece lo que es la oportunidad de la sociología de entrar como una disciplina relevante dentro de todo el conjunto de las ciencias humanas. El padre de la sociología es el autor Augusto Comte, ¿sale? A él es al que vamos a considerar como padre de la sociología. No lo confundan con Herbert Spencer, que él solamente utiliza la palabra en uno de sus libros como estudio, y Augusto Comte ya tiene un estudio más detallado acerca de lo que es la sociología, ¿vale? Como tema tendremos entonces esto que vimos, es un poco de historia acerca de la sociología. Empezaremos con el tema principales periodos en la historia de la sociología. Estos periodos se van a dividir en diferentes fases en las cuales la sociedad tuvo ciertos cambios y estos cambios son muy marcados, por lo tanto puede diferenciarse en estas etapas. El primer periodo abordará desde la época de los fundadores de la sociología, es decir, con el señor Augusto Comte.
quien vivió del año de 1829 a 1875. ¿Vale? El segundo periodo estará conformado por las diversas escuelas que empezaron a estudiar, o corrientes filosóficas que corrientes en general, perdón, que empezaron a estudiar las características dominantes originadas por diferentes factores, como podrían ser los factores económicos, geográficos, raciales, etcétera. ¿Sale? Entonces empiezan a estudiar estos rasgos y se empieza a encasillar a lo que es la sociedad en elementos específicos, la geografía, al nivel económico de la persona, etcétera. ¿Sale? Entonces es la categorización de diversas características de la sociedad. El tercer periodo va a estar conformado desde el comienzo de siglo hasta la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo se presenta lo que va a ser llamada decadencia de los organismos del evolucionismo, del historicismo, y nacen nuevas tendencias de acuerdo a la presentación de la sociología como una ciencia independiente, es decir, se va a desligar de otras ramas con las cuales estuvo muy apoyada y va a crear su propia rama, ¿vale? Y esto a través de dos aspectos, teórico y empírico, es decir, lo que se puede plasmar simplemente en hojas, en papel, de manera teórica, y aquello que se puede comprobar de manera real o fáctica en nuestro mundo cotidiano. El cuarto periodo va a estar dado por la intermitencia o el intermedio de las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, obviamente, en el cual va a dominar el empirismo, es decir, la imaginación o lo que uno cree acerca de la sociología, y la escuela norteamericana que empieza a tener sus fundamentos en la materia. Y por último, el quinto periodo que inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial y termina, bueno, no termina realmente, sino que abarca lo que son la época actual con autores como Talcott Parsons, que debieron de haber visto el trimestre pasado, o en primero o segundo, y Robert Merton. ¿Sale? Está marcado por estos dos autores representativos de la sociología. Tema. ¿Cuándo inicia la sociología a considerarse como una ciencia tal cual? Es decir, que tiene un método científico, que tiene una forma de comprobar lo que se está realizando, etcétera. Prácticamente la teoría sociológica surge entre los siglos XVI y XIX debido al impacto de dos grandes procesos históricos. Estos procesos históricos ustedes ya los han de conocer bien porque estuvimos hablando, recuerdo, en trimestres anteriores acerca de ellos. El primer proceso histórico es la Revolución Francesa, que data del año de 1789 hasta 1799, en el cual ya habíamos visto que se crea la primera constitución, se derroca a la monarquía o al mal gobierno francés y terminan prácticamente colgando y degollando a todos aquellos que estaban en la realeza. Recuerden que el pueblo francés en esa época vivía muy mal, mientras que los que eran ricos, la corona, etcétera, vivía sumamente bien. Y tenemos el otro proceso histórico que es eh, la primera revolución industrial, igual una época de grandes cambios, el cual inicia en la segunda mitad del siglo XVIII y finaliza a principios del siglo XIX. Igual aquí ya habíamos hablado acerca de estas dos
dos grandes procesos históricos. Y estos dos grandes movimientos trajeron consigo un cambio importante en la forma de pensar de las personas. Prácticamente estos cambios sirvieron para que las personas se dieran cuenta que había una manera más sencilla de producir mercancías y permitió la transición de sociedades de una sociedad estamental. Es decir, una sociedad basada en lo que era el feudalismo, en el cual había una persona con muy alto rango que mandaba a otras y se aprovechaba de ellas por un costo o por un pago mínimo, y permitir que la sociedad avanzara a una sociedad capitalista, en el cual cada persona es dueño de sus propios recursos y decide qué hacer con ellos. ¿Sale? La sociedad estamental entonces está configurado prácticamente por la estructura del feudalismo. Una persona que explota a otras personas para obtener ciertas riquezas. ¿Sale? Y el pago que se les otorgaba era mínimo, mientras que en la sociedad capitalista, una persona no las explota tal cual bajo condiciones físicas, pero aún así de una u otra manera dependen de ella, ¿sale? Y el pago que se les da por su trabajo va a depender precisamente de eso, del trabajo que realicen, ¿vale? Entonces, la sociedad estamental, caracterizada por una producción de autoconsumo también, producían para ellos mismos, para las personas, obviamente en cantidades mínimas para las personas trabajadoras y una cantidad máxima para las personas que era dueño de la propiedad, prácticamente, y había muchas diferencias sociales. El sistema político y económico era tradicionalista, basados en la monarquía o en algún otro tipo de situaciones, mientras que la sociedad capitalista, la producción no se basa para el consumo propio, sino es destinada al comercio. No fabricas para venderle a tus propios trabajadores, sino para lanzarlo al mercado y que tengas ganancias mucho mayores. El sistema económico permite la libre elección del trabajo, es decir, tú decides en qué quieres trabajar, y en la acumulación de riquezas. Depende de ti qué es lo que quieres obtener o no. No obstante, todos estos cambios no fueron suficientes en la sociedad, ya que persistían ciertos problemas como la pobreza, como en todos lados, obviamente, y las desigualdades sociales. Este fenómeno se acrecenta más porque el ser humano fue sustituido por máquinas. Al llegarse a la revolución industrial, si un trabajo lo realizaba 50 personas, ay, quedó medio raro. Esa, lo realizaban 50 personas, ahora para ese trabajo ya no se necesitaban a las 50 personas, solamente se necesitaba lo que era la máquina, hiciese lo que hiciese, más 2 personas, por ejemplo, que utilizasen la máquina. Y ya, las otras 48 personas, quién sabe dónde quedaban, se quedaban sin trabajo o se necesitaban buscar algún otro empleo. Entonces, esto originó que el trabajo fuese más inseguro, dado que las máquinas eran un riesgo de una u otra manera. Había más población, grandes emigraciones. Estas personas que no tenían trabajo tenían que movilizarse a otro lugar para conseguir trabajo. La riqueza se concentraba en aquellas personas que tenían trabajo y aquellas personas que otorgaban trabajo. Y a partir de ello se da una crisis en lo que son los valores de las personas. Las personas no se interesaban por las demás, sino por sobrevivir ellas mismas. Entonces, en lo que abarca el periodo de 1850 a 1945, prácticamente, las ciencias comenzaron a separarse de una de las ramas importantes
como la filosofía. Aquí todo es, o la mayoría de las situaciones son teóricas o personales. Entonces se dieron cuenta de que algo personal no podía entrar en algo que estaba sucediendo realmente en el mundo. ¿Sale? Que el mundo estaba convirtiéndose en algo catastrófico realmente. ¿Sale? Entonces la filosofía ya no abarcaba realmente lo que ellas querían estudiar y empezaron a separarse de la filosofía. Las ciencias naturales fueron las primeras que presentaron problemas como cuestiones de enfermedades, por ejemplo, o requerir un impulso tecnológico. Después de esto, las ciencias sociales empiezan a ver beneficios al momento de que las ciencias naturales se independizan. Se da una separación, ciencias sociales y las ciencias naturales. Se da esta separación y cada quien tiene su campo de estudio de manera específica. Y se decidió hacer lo mismo que en años anteriores, 1850 y 1914, en países como Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia. El separar de manera completa a estas dos ciencias. Y por ello se determinó específicamente qué iba a estudiar cada una. Todas estas pertenecen a las ciencias sociales, pero cada una iba a abordar algo en específico. La historia, por ejemplo, se enfocó en conocer lo que realmente había sucedido en épocas distantes, utilizando archivos, datos, información, investigación, etc. La economía, que es otra de las ciencias sociales relevantes, se enfocó en explicar las leyes que rigen el comercio en el presente. La sociología cuyo objetivo principal era conocer las leyes del cambio social, se enfocó precisamente a eso, ¿sale? En conocer los cambios que estaban sucediendo dentro de la sociedad. Y las ciencias políticas que estudia el Estado contemporáneo, es decir, todo lo relacionado a esta rama, obviamente, las votaciones, partidos políticos, el Estado en general, ¿vale? Como nota relevante anotaremos lo siguiente. Entonces, una vez que se determinó qué es lo que a lo que se iba a enfocar las ciencias sociales, se presentaron, como menciona aquí, dos puntos de vista. Unos que estaban a favor del cambio, es decir, que las ciencias sociales estudiaran algo más, los cuales fueron llamados liberales ilustrados, y los que se oponían, quienes fueron llamados conservadores. Los liberales ilustrados pretendían promover la libertad laboral e ideológica, es decir, dar un cambio radical
a lo que estaba sucediendo con la sociedad en ese entonces, mientras que los conservadores pretendían que los roles impuestos por la sociedad permanecieran. Obviamente, ¿quiénes iban a estar a favor de esto? De que las cosas siguieran como estaban, las personas ricas o las que tenían beneficios, mientras los que estaban a favor eran personas no de escasos recursos, sino personas que entendían que necesitaba la sociedad un cambio. ¿Sale? Posteriormente de esto, de los liberales ilustrados y los conservadores, la sociología empieza a expandirse a finales del siglo XVIII y surgen sociólogos influenciados por las ideas de Augusto Comte, Durkheim y Carlos Marx. Pongo los nombres aquí. Y empiezan a fundar centros de sociología, principalmente en Estados Unidos y en Chicago de manera particular. La implementación de la sociología en Europa fue mucho más sencilla, dado que en esa parte la sociedad estaba progresando de una manera mucho más rápida. ¿Vale? Terminaremos con lo que es nuestro concepto de sociología. Dentro de lo más importante de nuestra definición es que es científica. Se trata de comprender la actividad humana a través de la observación de fenómenos y dar soluciones, ¿sale? No solamente se va a encargar de estudiarlo y ya, hay que quede como sea. Se va a encargar de precisamente eso, solucionar esos problemas sociales para que se avance hacia un mejor futuro, ¿vale? Entonces hasta acá le dejamos el día de hoy y nos leemos por WhatsApp por cualquier duda, ¿vale? Todas las notas en orden, era correcta, y las checamos por WhatsApp.